Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde del día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio ya programado sobre balance y eficiencia en la fertilización en el cultivo de frutales de clima cálido. En una charla pasada ya hablamos un poquito sobre frutales de clima frío y la forma como contribuir a ese balance y eficiencia en la fertilización. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los frutales de clima cálido. Bueno, entonces, cuando hablamos de cultivos de frutales en un clima cálido, en caso de nuestro mm, trópico, de nuestro país tropical, vamos a hacer referencia a unos cultivos o huertos frutales que crecen entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, aunque pues no es una cosa estricta. eh, Porque hay algunos que pueden crecer y pueden desarrollarse óptimamente a una altitud mayor. El caso, por ejemplo, del mango, que puede presentarse cultivos creciendo en unas condiciones adecuadas a 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Eh, pero en general podemos hablar de estos cultivos creciendo en estas altitudes. Vamos a mencionar algunos, aquí se mencionan algunos en este listado y durante la charla vamos a hablar un poco de la piña, del mango y del cacao, que son frutales de importancia económica para nuestro país y solo por hablar pues de algunos de ellos porque tenemos muchos de importancia y relevancia como rubro importante en la economía del país. Es muy importante para iniciar hablando de la eficiencia y el balance en la fertilización sobre los análisis de suelo como una herramienta clave para el manejo eficiente en esos planes de fertilización. En los frutales de los que vamos a hablar, vamos a tratar desde nuestra asistencia técnica, desde el trabajo en conjunto con los productores de estos frutales, acompañarlos con esa herramienta y en esa recomendación de hacer los análisis de suelo, de estar claros con cuáles son esas épocas de muestreo para que ese análisis de suelo, que es un esfuerzo que se hace, no solo económico, sino en tiempo, a veces pues se ocupa la mano de obra, en transporte, etcétera, debe estar bien hecho desde el inicio. Normalmente nosotros deberíamos hacer y tomar la muestra de suelos en estos huertos frutales eh, antes de la siembra o del trasplante para saber cómo y qué vamos a aplicar en ese suelo para que crezca óptimamente el cultivo desde el inicio. Normalmente recomendaríamos 2 a 3 meses antes del trasplante de la siembra en estos huertos. Si los huertos ya están establecidos, nosotros debemos tomar muestreo, tomar muestra cuando en la última fertilización no sea antes de los 3 meses, ¿cierto? Entonces, que la última fertilización haya sido 3 meses atrás, no más cercano a la época de muestreo, ¿sí? Cuando ya hicimos el análisis de suelo, trabajamos con ello, e hicimos nuestra recomendación, nuestro plan de fertilización, lo ideal es que se haga una observación detallada sobre cómo ha sido o cómo es la respuesta del cultivo a ese plan de fertilización que se ajusta a esa finca, a ese lote, a esa variedad de cultivo. Y deberíamos hacer un análisis de suelo anual, sería lo ideal, eh, cada año. Ahí se me fue una S. Entonces, el análisis de suelo cada año. Normalmente, si miramos las normas de las buenas prácticas agrícolas, allí recomiendan cada 2 años, al menos. Pero pues desde nuestra recomendación como desde la parte técnica, cada año sería ideal hacer el muestreo. Acuérdense que el análisis de suelo es una fotografía del suelo en ese momento y que normalmente vamos a tener que irlo ajustando.
Nosotros con esto obtenemos un plan de fertilización ajustado a esa finca, a ese lote, como les decía, y eso es una herramienta clave para que la fertilización sea eficiente. Entonces, arranquemos de una vez con un cultivo de mucha relevancia, no solo en nuestro país, sino a nivel del mundo, que es el mango, Mangifera indica. Es una planta arbórea perenne que normalmente a nivel de morfología forma unas raíces muy profundas, más o menos puede alcanzar los 6 metros de profundidad, tiene una gran cantidad de pelos absorbentes. Esto quiere decir que es un árbol que responde muy bien a los planes de fertilización, eh, al absorber los elementos nutrientes que se le apliquen o se le proporcionen en el suelo. Es una planta que de forma natural tolera sequías, es adaptada a estos climas que pasan por temporadas de sequía prolongadas. La planta del árbol lo resiste y responde positivamente en su recuperación a estas temporadas. Esas raíces laterales que forman en su sistema radicular se pueden extender conforme al diámetro de la copa, ¿cierto? Nosotros observaríamos raíces hasta 10 metros de radio en esa lateralidad de las raíces en el árbol. Esto nos da información de los lugares, sitios donde podemos aplicar nuestros fertilizantes. Eh, este, el árbol de mango es un árbol que está adaptado a suelos bastante profundos y bien drenados. Quiere decir que suelos compactados con porcentajes de arcilla muy altos empiezan a afectarle un poquito en su crecimiento y desarrollo. El mango está adaptado a unos rangos de pH entre 5,5 y 7,5, encontrándose su óptimo entre 6 y 7 de pH. Cuando establecemos huertos de mango, tratamos de que la pendiente no supere el 12%. Terrenos más inclinados afectan la estructura, la formación de raíces y su formación arquitectónica de la planta. En cuanto a materia orgánica, es una planta que se adapta bien en contenidos entre 5 y 10 de porcentaje de materia orgánica en el suelo. Es importante saber que cuando excedemos, digamos, si es el caso de aplicaciones de materia orgánica ya en exceso, se puede incrementar un crecimiento vegetativo y puede bajar los porcentajes de floración en una época determinada en la planta. Entonces, la materia orgánica es muy importante para establecer estructura y mejorar ese suelo y que esa fertilización responda mejor. Sin embargo, hay que mirar en qué épocas vamos a hacer aplicación de materia orgánica y no exceder pues esos porcentajes a los que la planta esté adaptada. Cuando hablamos de nutrición en el cultivo de mango, entonces en nuestros planes de nutrición nosotros deberíamos evitar la excesiva fertilización en árboles ya muy adultos. Sabemos que los árboles de mango establecidos con distancias de siembra, con eh, un manejo agronómico adecuado, donde se conocen las variedades, los tipos que se ha hecho una injertación adecuada, por ejemplo, son muy rendidores y obtienen su máximo rendimiento entre los 8 y los 15 años. Árboles de 16, 18 años, 20 años de establecidos bajan su rendimiento pues por su ciclo de vida normal y que estos árboles de estas edades no van a responder de forma positiva ya a un exceso en la fertilización o a hay que tener cuidado pues con esos excesos en la fertilización en estos árboles que están adultos ya. Sabemos que en los frutos ya en huertos en producción, las deficiencias de calcio y de boro son muy delicadas para la calidad de la fruta. Se puede producir un daño interno en los frutos que comúnmente se llama nariz blanda cuando hay déficit de calcio y de boro.
digamos, la variedad Tommy en el país es una variedad muy comercial y ella es especialmente sensible a estas deficiencias de estos elementos. Em, ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, tanto en elementos secundarios y elementos menores, como el boro, debemos incluirlos en nuestros planes balanceados de fertilización. Todos los cultivos de mango, sea Tommy o cualquier variedad comercial que se esté sembrando a nivel del país, requieren macro, secundarios y micronutrientes para poder llevar a cabo todo su ciclo de producción y llegar a tener frutos de buena calidad. La fertilización entonces es clave, por ejemplo, antes de la floración. Prefloración, el calcio, el boro y el fósforo son muy importantes. En cuajamiento no hay que descuidar el potasio. Después de la cosecha viene un, un momento donde debemos proporcionar nitrógeno, fósforo. Sin embargo, aquí el potasio debe proporcionarse, pero en bajas proporciones. Y muy importante, en los árboles frutales como el mango, normalmente se hacen podas de formación, podas de mantenimiento, podas de manejo y control de plagas e enfermedades. Luego de esas podas se recomienda y es muy importante darle una aplicación de fertilización rica en nitrógeno, ¿cierto? Ojalá balanceada con menores también. Entonces aquí, por ejemplo, se muestra el síntoma de esa nariz blanda en el mango causada por deficiencias de calcio o boro de los dos o de alguno de ellos que afecta esa calidad de la fruta. Hemos hablado también en algunas charlas que para ser eficientes en la fertilización tenemos que tener en cuenta la forma de aplicación de los fertilizantes, es decir, dónde lo aplico, cómo lo aplico. Este es un esquema muy sencillo que muestra, digamos, puede ser un árbol de mango o puede ser un árbol de cualquier frutal. En este caso, nos muestran la diferencia entre la aplicación que se hace cuando tenemos huertos establecidos en zonas planas y en zonas de pendientes. Entonces, normalmente en la zona que está de color café es la zona donde aplicaríamos el fertilizante. En zonas planas aplicamos el fertilizante alrededor bajo la copa del árbol, lo que llamamos el perímetro de la copa. Ahí sería el sitio ideal donde deberíamos aplicar el fertilizante. Acuérdense que las raíces del mango se extienden en esta lateralidad y que hay bastantes pelos absorbentes a esta distancia del tallo. Igualmente con los árboles que se establecen en laderas o en pendientes, deberíamos entonces dirigir el fertilizante en la corona, en la parte superior de la ladera, respondiendo también a la radiación de ese perímetro de la copa que da ahí en ese lugar. Bueno, pasamos rápido entonces por esos cultivos, mencionando algunas cosas de importancia o relevantes para la fertilización. Aquí vamos a hablar un poquito de la piña, Ananas comosus. Recordemos que la piña es una bromelia, es una planta que está adaptada y tiene unos mecanismos fotosintéticos eh, más de adaptación a la sequía, hace un uso más eficiente del agua. Entonces, ella responde bien a los programas de fertilización. Es una planta que es exigente en la fertilización, tiene un sistema de raíces muy superficial, pero pueden explorar hasta los 60 centímetros o un poquito más. Exige suelos con buen drenaje, no tolera encharcamientos o inundaciones. Es más, ella está adaptada es más a épocas secas o a condiciones más de escasez de humedad. Tiene una adaptación de pH entre 5,5 y 6,2. Si los pHs están altos, más de 6, 6,2, más arriba de esto, se empieza a presentar un síntoma que es una clorosis calcárea en hojas y que después va a afectar el fruto, y esto está relacionado directamente con una deficiencia de hierro en el suelo. Entonces, hay que estar cuidadosos con esos pHs
en los suelos donde estemos cultivando piñas y atentos a los síntomas de deficiencia. La idea es que no se presenten los síntomas, pero si es el caso, pues ya estaríamos relacionando esto con el estado químico del suelo, ¿cierto? Por el otro lado, cuando los pHs bajan a menos de 5,5, donde estamos en presencia de pHs ácidos, la raíz se afecta en su crecimiento, como pasa en la mayoría pues, de cultivos, y la disponibilidad de potasio y calcio se ven afectadas, ¿cierto? Entonces, estas situaciones hay que ocuparse de ellas. Aquí es donde nosotros hablamos de una fertilización balanceada para que eh, no, no haya déficit de ninguno de los elementos esenciales para la planta. En la piña, en la piña, eh, el nitrógeno y el potasio son unos elementos nutrientes muy importantes para este cultivo. El nitrógeno va a influir en el rendimiento y el potasio en la calidad del fruto principalmente, ¿cierto? Normalmente, como vemos en la extracción de la planta, aquí mencioné algunos, pero la planta extrae y para ser productiva va a extraer todos los elementos esenciales. Sin embargo, aquí resaltamos que el potasio es bien importante para el crecimiento y desarrollo de la planta y su nutrición. Mm, pero el fósforo, por ejemplo, no debe faltar en las primeras etapas. Los cultivos de piña normalmente se trasplantan, se llevan a campo y se hace una propagación asexual. Lo que nos interesa es que ese trasplante de esa parte vegetativa enraíce bien y rápido. Entonces ahí el fósforo es fundamental. En esos primeros días en la siembra debe ir fertilización fosforada de una manera pues importante. Mm, Sabemos que a medida que avanza el ciclo del cultivo, el potasio otorga peso y firmeza a los frutos. Si el potasio está en sus niveles de requerimiento en este cultivo, pues los frutos van a estar firmes y va a haber una relación grados Brix acidez que están en su punto óptimo. Y esto está relacionado con el sabor de la fruta, lo que va a, a ser benéfico pues para el consumidor. También es importante mencionar que el exceso de nitrógeno puede ocasionar que la planta crezca demasiado, gaste mucha energía y gaste estos fotoasimilados y lo que extrae del suelo en formar follaje, en formar esas estructuras foliares que son bien densas y gruesas y que no se vaya la energía suficiente para formar los frutos. Entonces, cuando hay excesos de nitrógeno, vamos a obtener frutos más pequeños y esto pues no es lo ideal en estos cultivos. Vamos entonces a tener que corregir deficiencias de hierro, cobre, zinc, que también está relacionado con los frutos pequeños. Elementos menores o lo que llamamos pues los micronutrientes deben estar incluidos en estos planes de fertilización. Eh, la fertilización antes de la iniciación floral, IF es iniciación floral, con nitrógeno, normalmente que eso ocurre entre los 6 y los 8 meses de edad, es muy importante para que esas, sabemos que la piña es viene de una inflorescencia y lo que es la piña es la misma infrutescencia, entonces necesitamos que haya inducción floral, que en esa inducción floral la planta esté abastecida de todos esos requerimientos de nutrientes. Lo que se ha visto es una buena respuesta en el cultivo de la piña cuando se fertiliza cada 2 o 3 meses según sea el caso y la presencia de lluvias en la zona. La mayor absorción en un cultivo de piña va a ocurrir entre los 6 y los 12 meses de edad. Hay unos picos de absorción de todos los elementos nutrientes en ese momento y ella los aprovecha en su máximo en esos momentos. Entonces, en esas etapas hay que estar vigilantes para que se les proporcione la fertilización adecuada.
En piña y como siempre hemos hablado en nuestras charlas, no solo es proporcionar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, sino balancear esa fertilización y hacerla más eficiente con otros elementos vivos que nos ayudan a que la planta crezca y se desarrolle mucho mejor y que la eficiencia en la fertilización sea más alta. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo un estudio con el uso de tricoderma en el cultivo de la piña en pretrasplante. Antes del trasplante se aplicó tricoderma a las plantas, al suelo, y evaluaron diferentes dosis. Evaluaron, en este caso, un tricoderma en forma en polvo, entonces evaluaron 400 gramos, 600 y 800 gramos de tricoderma en las plantas de piña antes de ser trasplantadas. Y estaban viendo el efecto que tenía en el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Entonces, tricoderma actuó aquí de una manera benéfica para el cultivo porque los resultados nos muestran lo siguiente. Por ejemplo, se midió longitud de la raíz, peso fresco de las plantas y la incidencia de plantas enfermas. Nosotros sabemos también que tricoderma es un biocontrolador de algunas enfermedades del suelo, entonces hongos específicamente como antagonista, y vamos a ver y a verificar en estos resultados que efectivamente nos le funcionó a la piña el tricoderma comparado con el testigo que es el T1, donde la longitud de la raíz, por ejemplo, fue mayor en los tratamientos con tricoderma. Aquí, por ejemplo, funcionó mejor la dosis de 600 gramos, donde dio una longitud de raíces mayor. El peso fresco de plantas funcionó mejor una dosis de 400 gramos, o sea, más no es mejor siempre. Entonces, aquí en estos estudios se hace precisamente para eso, para mirar dosis adecuadas. Digamos que cuando miramos la presencia de plagas y enfermedades y cómo incide estas enfermedades en este cultivo, vimos que aquí efectivamente el efecto fue mejor cuando se aplicaron 800 gramos por hectárea, o sea, en la dosis más alta de tricoderma, donde hubo mayor control de las plantas en cuanto a la presencia de unos hongos fitopatógenos que se evaluaron ahí. Entonces, aquí vemos que tricoderma harzianum, que fue específicamente el que evaluaron, funcionó muy bien. Deberíamos considerar estos biocontroladores en nuestros planes de manejo, en la nutrición y en la promoción del crecimiento y el desarrollo de las plantas y del manejo y el control de enfermedades. En la piña ya sabemos entonces que tiene un efecto muy positivo. Bueno, cuando hablamos del cultivo del cacao, Teobroma cacao, entonces es un cultivo que sabemos que es relevante en nuestra producción nacional. Hay unos departamentos que son claves en la producción. Santander, Antioquia son relevantes. Este es un cultivo de clima cálido, como lo hemos mencionado, pero el cacao pues también se puede adaptar a unos climas superiores como los 1200 metros sobre el nivel del mar. Exige unos suelos con buen drenaje, pHs entre 5,5 y 6,5, y es exigente en contenidos de materia orgánica en el suelo. En más del 6% de materia orgánica en el suelo, el cultivo crecería óptimamente. Igual que lo que mencioné con el mango, las plantas de cacao que tienen más de 30 años de establecidos, son árboles ya considerados longevos, no responden a la fertilización adecuadamente. Entonces, esos huertos de esa edad o cercanos a esa edad que ya han pasado
su máximo de rendimiento, ya invertir en la fertilización no sería pues lo ideal. Entonces muchas veces en las asesorías, en las asistencias técnicas, recomendamos según un análisis de suelo y hacemos un plan de fertilización acorde a ese suelo sin tener en cuenta la edad del cultivo. Entonces puede ser que no responda precisamente, si vemos pues un efecto negativo o que no hay respuesta del cultivo, puede ser precisamente a la edad de estas plantas. Entonces hay que mirar el contexto donde estamos trabajando. Hay otra cosa que pasa en el cultivo del cacao y que también pasa lo que habíamos hablado ahorita con el mango, y es que es muy importante fertilizar en épocas de poda. Luego de la poda, ir ya antes de la programación de las podas, programar paralelamente la fertilización para que estas plantas se recuperen exitosamente ese procedimiento que se les hace como manejo convencional en los cultivos. Cuando hablamos del uso de enmiendas o la aplicación de enmiendas en estos cultivos, hay una recomendación. Entonces, si el cultivo del cacao está creciendo en un suelo cuya textura sea arcillosa y que el contenido de arcilla supere el 30%, y si requiere el suelo, si lo requiere el suelo, podríamos estar aplicando hasta 4 toneladas por hectárea año de cal o enmienda que nos va a permitir ser eficientes en la fertilización. Por otro lado, si el suelo es más arenoso y los porcentajes de arcilla son menores del 30%, entonces deberíamos aplicar una menor proporción de enmiendas o de cales para evitar precisamente esa pérdida en esos suelos arenosos de este insumo tan importante que nos va a permitir que el suelo se estabilice y nivele esa acidez para que la planta pueda responder mejor a la fertilización. Entonces hay que tener en cuenta la textura del suelo en la que está creciendo el cacao, el mango, etcétera, para poder programar el uso de enmiendas en esos suelos y que seamos eficientes en la aplicación. Normalmente, cuando se finaliza la aplicación de un correctivo, deberíamos que transcurran unos meses y volver a hacer el análisis del suelo. Es una recomendación que se hace desde la agricultura pues del cacao. El cacao es una planta que requiere todos los elementos esenciales, tiene su propio requerimiento nutricional según la etapa de crecimiento o las etapas del cultivo. Entonces, el cacao, como muchos frutales de clima cálido, pasa por una etapa de vivero, luego hay una época de siembra trasplante, ahí empieza una etapa de crecimiento inicial y luego llega a su etapa de producción, que es la que permanece por muchos años en campo y son los lotes que llamamos lotes en producción. Lo que vemos es que en cada etapa su requerimiento cambia, el requerimiento va a aumentar conforme la planta crezca, es lógico, ¿cierto? Soy más grande, necesito más, necesito que me den más, entonces la planta del cacao responde a eso. Hay un elemento nutriente que siempre se va a requerir, digamos, en este cultivo, es el potasio en unas cantidades importantes, tanto en vivero, en crecimiento, en producción. Sin embargo, en producción las cantidades se elevan al máximo para ese llenado, formación de frutos, dar firmeza a los frutos, la formación de pulpa, de semilla, etcétera, ¿cierto? El nitrógeno en esa etapa de crecimiento es muy importante, luego del trasplante, esos primeros 3 años, 4 años, hay que estar muy pendientes de proporcionar buen nitrógeno a estos huertos de cacao. Y ya en la etapa de producción, pues se necesitan, se requieren todos los elementos esenciales y cuando está la época de formación de fruto, iniciación floral, hay que tener en cuenta
que la planta va a requerir elementos menores, calcio, magnesio, que son elementos secundarios, son indispensables, y obviamente pues el potasio que hablamos, sin dejar a un lado tampoco el nitrógeno que se necesita todavía para que la planta siga creciendo, desarrollando ramas para que genere nuevas flores para sus próximas etapas reproductivas. Igual que con el mango, la fertilización en cacao se ha evaluado bastante hasta establecer unas distancias a las cuales es correcto aplicar el fertilizante. Entonces aquí se establecen unos tiempos después del trasplante, digamos 2 meses después del trasplante, 6 meses, hasta que llegamos a 24 meses, 36 meses después del trasplante, y a qué distancia del tallo, ¿sí? En qué radio se podría aplicar el fertilizante de forma adecuada, y nos dicen los centímetros. Entonces, por ejemplo, cuando han pasado 2 meses después del trasplante, la recomendación es hacer la fertilización a 20 centímetros del tallo, pero cuando la planta tiene 24 meses, cuando tiene 2 años, ya estaríamos aplicando fertilización a los 100 centímetros, ¿cierto? Al metro, a 1 metro de distancia del tallo. Esto se debe a que pues las raíces van creciendo conforme va creciendo la planta, y asimismo vamos a dirigir nuestros fertilizantes y las aplicaciones que se dirigen a la planta. Nosotros sabemos que el cultivo del cacao es un cultivo que genera mucha hojarasca constantemente, es muy caducifolio, caen muchas hojas al suelo. Entonces la recomendación para hacer más eficiente la fertilización es, en lo posible, destapar la hojarasca en el sitio donde se va a aplicar el fertilizante a estas distancias recomendadas, y taparlo pues con la hojarasca para que el fertilizante se incorpore más fácilmente al suelo. Aquí, por ejemplo, se establecen unas proporciones de la fertilización que empiezan a los 2 meses después de la siembra y hasta los 4 años, donde a partir el cuarto año de establecido el cacao en campo, ya empezamos con la fertilización de producción, que es donde donde la planta tiene ya los máximos requerimientos y llegamos a los niveles máximos de aplicaciones, obviamente según pues los análisis de suelo. En la etapa de producción, entonces, se va a fertilizar el árbol según la fenología, si hay iniciación floral, si está llenando el fruto, etc. Bueno, sabemos que el cacao es una planta de origen amazónico, entonces ella es propia de crecer bajo el dosel del bosque, es una planta umbrófila que naturalmente crece bajo sombrío, ¿sí? Naturalmente. Sin embargo, nosotros, cuando, cuando se descubrió que el cacao produce tal cosa y que lo podemos aprovechar, hemos sabido que el sombrío es bueno en las primeras etapas del cultivo, y ya después pues afecta un poco la producción, y lo que nos interesa como productores, como agricultores, como asistentes técnicos es que la planta llegue a sus rendimientos máximos y aprovecharla al máximo, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que esos primeros años, digamos, 3 años primeros años tenga una sombra del 70%, y después del tercer año, pues el sombrío ya disminuya hasta el 30%. Lo que hemos visto, lo que se ha visto es que la planta, por ejemplo, aquí en esta gráfica se muestra una evaluación que hizo la Compañía Nacional de Chocolates, donde evaluó rendimiento, y lo que se observó es que la fotosíntesis es mayor en plantas sin sombra. Obviamente, la planta recibe más radiación radiación solar, y fotosintetiza más. Pero el hecho no es quitar el sombrío y ya. Eh, el mejor rendimiento y la mejor respuesta se obtuvo cuando se quitó el sombrío y se proporcionó una fertilización balanceada. Listo. Entonces,
Cuando se suprime todo el sombrío, pero no se fertiliza, los rendimientos caen considerablemente, ¿cierto? Entonces no es quitar el sombrío, aprovechar, eh, es aprovechar esa luz plena que le da a la planta cuando se merma o se quita el sombrío, pero con fertilización. La sombra con fertilización tampoco dio buenos resultados. El mejor resultado aquí dio, repito, cuando las plantas estaban a luz plena y con una fertilización proporcionando elementos macro, secundarios y también hay menores acá. Entonces, eh, es importante reconocer que la fertilización acompañada de proporcionarle a la planta que fotosintetice más, aumenta y estamos contribuyendo a esos rendimientos en el cacao. Aquí en cacao se evaluaron unas plantas en vivero donde se les proporcionó un nitrafos micorrizado. Esto es materia orgánica con micorrizas en proporción de 300 gramos por planta, unas bolsas de 2 kilos. Esto se hizo en el año 2011. Se observaron unos muy buenos resultados donde las plantas con el nitrafos micorrizado, o sea, una materia orgánica más micorrizas, estamos proporcionando unos microorganismos que hacen simbiosis con las raíces y mejoran ese sistema de raíces, mejoran el sistema de absorción de agua y elementos nutrientes. Y efectivamente se vio la respuesta en la altura de las plantas de cacao en vivero, ¿sí? Como vemos, la curva inicial se detiene un poco, da por debajo. Esto nos aclara y nos da toda la razón de que la micorriza está actuando porque ella está haciendo simbiosis con la raíz. Ahí hay un gasto energético, lo que no permite que la planta crezca en altura, pero después arranca y sobrepasa la altura de las otras plantas que no tienen la micorriza ni la materia orgánica. Lo mismo pasa con el número de hojas en las plántulas de cacao, mayor número de hojas en las plantas que se les proporcionó la materia orgánica con la micorriza. Lo mismo pasa con el peso de las raíces y el peso aéreo. Por ejemplo, el peso seco de la masa aérea en las plantas con la materia orgánica y la micorriza de color amarillo dieron 105% mayor que las que no tenían. Son respuestas de las plantas como esta, el cacao, respuestas positivas a la interacción con los microorganismos y la materia orgánica del suelo. Hay unos factores que influyen en la baja fertilidad de los suelos que comúnmente eh, tienen los suelos donde crecen estos frutales. Normalmente estos suelos son arenosos, tienen bajo contenido de materia orgánica. Esto hace que haya presencia de aluminio, de hierro acumulado, que el pH baje, que baje la actividad bacteriana, baja el crecimiento y desarrollo de las raíces, se pueden presentar deficiencias de otros elementos nutrientes. Mm, si en estas zonas se llegan a presentar altas precipitaciones y las precipitaciones son prolongadas, eh, puede haber problemas en el desarrollo de flores, en la inducción floral y en esas primeras etapas de la época reproductiva de la planta. Estos suelos donde crecen la mayoría de estos frutales tienen pendientes altas y esto también influye en la eficiencia de los fertilizantes y de la fertilización que se le da. Y hay que tener en cuenta esto al momento de hacer nuestros planes de fertilización. Digamos que hay factor clima que incide. ¿Esto a qué va? A que a veces los bajos rendimientos en los frutales no se debe precisamente a que haya problemas de fertilización o de nutrición en la planta, sino a que hay un factor clima que incide en el crecimiento y desarrollo de los árboles. Entonces, digamos, si hay mucha luminosidad, pues se va a dar la inducción floral,
si hay diferencia entre bajas temperaturas en el día y en la diferencia entre temperaturas entre el día y la noche, eso va a inducir floración e inducir producción. Por otro lado, si tenemos precipitaciones constantes, que es donde hemos estado y de donde vinimos todo el año anterior, pues esa alta nubosidad va a bajar fotosíntesis, va a provocar que la inducción floral sea mínima y que la producción se retrase y que sea muy baja. Entonces, hay que tener en cuenta el factor clima a la hora de evaluarnos en nuestros planes de fertilización también. Para optimizar la fertilización y la eficiencia, entonces proponemos desde nuestras charlas técnicas que antes de la siembra o del trasplante debemos acondicionar el suelo. ¿Cómo acondicionamos el suelo? Desde la vía materia orgánica, desde la vía de, de nivelar esos pHs en el suelo, aplicación de enmiendas. En la siembra y en el trasplante vamos a ayudarnos de esos microorganismos benéficos como las micorrizas para que nos ayuden a que las plantas enraícen mejor y se adapten mejor porque vienen de una etapa de vivero donde se les proporciona agua, nutrientes, aquí llegan a campo y debemos proporcionarle pues las mejores condiciones con los microorganismos y la fertilización balanceada que necesita. Ya cuando entra en la época de crecimiento, fertilización balanceada, en la época de producción, fertilización balanceada y acorde a las etapas fenológicas. Entonces, una cosa es la iniciación floral, otra cosa es el cuajado y otra cosa es después de podas y otra cosa es cuando ya acabo de terminar la cosecha, ¿sí? Recordamos a todos la importancia que tiene en la nutrición hacer un engranaje de lo orgánico, lo mineral y lo biológico para que la fertilización y nuestros planes de nutrición sean más eficientes. Y aquí para terminar, mencionamos unos aspectos importantes y es que nuestros productores, los agricultores, nosotros desde la asistencia, nosotros estamos ocupados en mejorar los rendimientos. La necesidad de incrementar esos rendimientos nos ha llevado a muchos a incrementar las aplicaciones, ¿cierto? Inclusive incrementar densidades de siembra, lo que va a llevar a un aumento de las aplicaciones de los fertilizantes. Y esto es lógico, pues al tener mayor número de plantas habrá mayor necesidad de nutrientes. Sin embargo, al incrementar la dosis sin conocer el estado del suelo, podemos llevar a que estemos aplicando en exceso o provocar antagonismos entre los elementos nutrientes. Entonces, excesos de nitrógeno, fósforo, potasio sabemos que pueden causar bajas en los rendimientos y calidad en los frutos de estos frutales de los que estamos hablando. Entonces, es importante pues conocer el estado del suelo. Nosotros vemos que con las labranzas excesivas que se hacen en estos sistemas productivos, digamos el caso de la piña, donde normalmente se hace una labranza muy intensa, muchas veces se realiza bajo condiciones de humedades inadecuadas, muy secas o muy húmedas, lo que afecta la biología del suelo, el desempeño de los microorganismos, esto lo veíamos en un día técnico anterior, va a afectar el desempeño de las raíces y afecta también la materia orgánica de ese suelo. Es muy importante, por ejemplo, cuando se realizan las labores de labranza, ingresa al suelo oxígeno, ¿cierto? Se mueve el suelo, ese oxígeno que proviene de la atmósfera ingresa al suelo, lo que causa la oxidación de esa materia orgánica y esto a su vez en el corto plazo produce la liberación de unos nutrientes contenidos en esa materia orgánica, por lo que si las plantas no los aprovechan en ese momento, se pierden por erosión. Estamos hablando de que esas labores de labranza y preparación del suelo se hacen previo a la siembra, ¿sí? Entonces, esos nutrientes, por ejemplo, que la materia orgánica está reteniendo, se pueden perder por erosión o lixiviación cuando llueva, por ejemplo. Con esa reducción de la materia orgánica, la fertilidad del suelo se ve afectada negativamente, definitivamente. En este contexto, entonces, las aplicaciones de materia orgánica ayudarían a mejorar esos suelos,
Hay una necesidad de recuperar la calidad biológica de estos suelos donde crecen estos frutales. Eh, por ejemplo, en piña, los que trabajan a suelo desnudo y los que usan el acolchado plástico eh, deberían usar e implementar, reabastecer esos suelos con la microbiota que nos beneficia en la fertilización. Los que tienen el alcochado plástico van a favorecer más la implementación de esos microorganismos benéficos, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué hacer? Volvemos a lo mismo, vamos a trabajar por una fertilización balanceada mineral, orgánica y biológica para que finalmente seamos más eficientes, mejoremos nuestros suelos y mejoremos esos suelos erosionados en los que habitualmente crecen estos frutales de clima cálido. Muchas gracias. eh, muchas gracias por la atención. Nos vemos entonces en nuestro próximo conversatorio sobre el balance y eficiencia en la fertilización del cultivo de arroz, que va a ser el 13 de diciembre de este año a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la asistencia.